Vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias. Te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón. Señor, vinimos a ti con las manos vacías, con el corazón dispuesto para escuchar tu dulce voz. Queremos saber más de ti, Señor, tu amor, tu plan, tu santa voluntad para con nosotros, Señor. Muéstranos todo con tu palabra. Haznos ser más sabios y más firmes, Señor. Ayuda a los hermanos y hermanas que están pasando en una situación difícil. Dales tu fuerza, tu poder, tu palabra, tu ánimo, Señor, para que puedan superar todo y servirte con nosotros y alabarte, Señor. Sana a los hermanos enfermos, cuida a los hermanos débiles con tu palabra, con tu fuerza. Levántalos y anímalos, consuélalos, Señor. Esperamos tu palabra, tu consolación, tu ánimo, Señor. Queremos predicar tu palabra, tu amor, tu evangelio a nuestros seres queridos. Ayúdanos, danos tu poder. Queremos hablar de ti, Señor, a nuestros seres queridos. Ten misericordia de ellos para que ellos escuchen tu palabra y sean salvos. Encomendamos en tus manos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 23. El libro San Lucas capítulo 23, el libro San Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. El libro San Lucas capítulo 23, versículo 39. ¿Lo encontraron? ¿Sí? San Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Vamos a leer juntos, despacio, leamos juntos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Seguimos aprendiendo las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. El domingo pasado nosotros aprendimos primera palabra. En versículo 34, Señor oró a los que le crucificaron, le maltrataron y le entregaron. Los judíos lo entregaron, ¿no? Y los romanos lo maltrataron, lo crucificaron, hicieron mal contra él. También él oró por todos nosotros, por todo el mundo. La primera palabra del Señor en la cruz fue la palabra del perdón. Jesús vino al mundo para perdonar todos nuestros pecados, para cargar el pecado de la tierra, el pecado del mundo. Él cargó todos los pecados de todas personas, ¿sí? También nuestros pecados. En la cruz, Él terminó todo nuestro pecado y nos dio eterno perdón, eterna redención, ¿verdad? Ya, cuando escuchamos el Evangelio y creemos en él, recibimos el perdón eterno. Nosotros estamos libres de todos nuestros pecados. Ya tenemos el eterno perdón. Todos nuestros pecados ya son perdonados. Tenemos la paz y libertad, por eso. Si nosotros recibimos el perdón de pecados, debemos perdonar a otros. Señor nos perdonó primero, para que nosotros perdonáramos a otros que nos ofenden. Tenemos que perdonar a los hermanos. Debemos perdonarnos unos a otros, ¿sí? A nuestros seres queridos, a los hermanos, hermanas, ¿sí? A veces nos pasa alguna cosa que no conviene y algunos hermanos nos ofenden, ¿sí? Nos molestan. Por eso nosotros tenemos rencor o odio, pero debemos recordar de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Con el perdón que el Señor nos dio, debemos perdonar a otros. No hay el pecado más grande que el Señor perdonó a nosotros. No hay el pecado que no podemos perdonar, ¿verdad? Nuestros pecados eran más grandes. El Señor perdonó todos nuestros pecados. Por eso tenemos gran responsabilidad de perdonar a otros. También entre familias, hermanos, hermanas, padres, hijos, entre personas. A veces nosotros tenemos enemistad y algunas personas nos ofenden y cometen errores contra nosotros, hablan mal de nosotros. Así, nosotros no queremos perdonar, ¿no? Y seguimos guardando rencor, odio o
queremos vengar en otro día, así pensamos, guardando rencor, no perdonamos a otros, en la iglesia, en la familia, en casa y en el trabajo, en el mundo también. Entre hombres, todos pecados que tenemos, todas cosas disgustas, no nos gustan las cosas, debemos perdonar a las personas que nos molestan y nos ofenden, porque el Señor nos perdonó primero. Y si cuando recordamos primera palabra del Señor, debemos pensar eso. Vamos a recordar bien las 7 palabras del Señor en la cruz. Cuando recordemos la primera palabra, el Señor dijo, perdónalos, perdona a todos hombres, a todos los pecados. Él oró a Dios y perdonó todos nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados, Él hizo gran sacrificio. Él se sacrificó en manera muy grande y sufrió tanto. Entregó su vida. Nosotros recibimos ese perdón eterno de todos nuestros pecados. Al recordar de esto, debemos perdonar a otros, ¿no? Cuando estamos muy enojados, cuando no queremos perdonar a otros, debemos recordar eso. Señor, me perdono todo, sin condición. Y Él cargó todos nuestros pecados. Nosotros debemos perdonar a otros, ¿no? Cuando nosotros no podemos perdonar, no podemos olvidarnos de lo que otras personas nos ofendieron y cometieron pecado contra nosotros y nos lastimaron, hicieron mal contra nosotros. Debemos recordar la palabra del Señor y de lo que el Señor nos hizo primero. Él oró a Dios, perdónalos, y nos perdonó. Hoy vamos a aprender segunda palabra del Señor. Versículo 43, aquí dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús fue crucificado, en medio hubo 2 ladrones, 2 malhechores. La Biblia no dice con detalle qué hicieron los 2 ladrones, 2 malhechores, pero ellos hicieron gran mal, ¿no? Por eso ellos fueron colgados en la cruz. Las personas que cometen pecados pequeños no se cuelgan, no mueren en la cruz. Solamente las personas muy peligrosas, muy malas, se tratan así. Deben morir en la cruz, según la ley romana, ¿sí? Como una persona está contra
el país y una persona muy mala, por ejemplo, que una persona mató a muchísimas personas, no debe castigar ligeramente, debe ser castigado muy estrictamente. Esa persona merece morir allí en la cruz. Nuestro Señor no tuvo ningún pecado, Él no mereció morir así, ¿no? Él era justo. Un malhechor, Él dijo, Jesús no hizo mal, todo Él hizo bien, ¿verdad? Él dijo. Él dijo, mas Jesús, ningún mal hizo. La Biblia también dice, Jesús no tenía ningún pecado, porque Él no nació como nosotros. Él nació por el poder del Espíritu Santo. Él no era uno de los descendientes de Adán. Él era único justo, Él era hijo de Dios. Por eso Él no cometió ningún error. Por eso Él no mereció morir en la cruz, pero Él fue crucificado en la cruz. No por su propio pecado, sino por nosotros, por nuestros pecados. Ese ladrón pidió al Señor, aunque él no merece recibir perdón de pecado, pero él se arrepintió y pidió perdón, pidió al Señor tener misericordia. Entonces el Señor no lo rechazó, lo perdonó y le dijo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. La segunda palabra del Señor es la palabra de salvación, la palabra de la salvación. ¿Sí? Señor le dio promesa. ¿Sí? Tú estarás hoy conmigo en el reino de Dios. Tú y yo moriremos hoy. Al morir, estaremos en el reino de Dios. Tú estarás conmigo en el reino de Dios. Le permitió, Señor, entrar al cielo. Es su salvación, ¿no? Por eso, la segunda palabra del Señor en la cruz es la palabra de la salvación. Así, el Señor nos dio la salvación, la seguridad eterna, ¿verdad? Nos dio esa promesa a nosotros también. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando recibimos la salvación, nosotros escuchamos también misma palabra del Señor. Tú estarás conmigo en el paraíso, en el reino de Dios. Tú puedes ir al cielo. Así. Señor nos dio perdón eterno, también nos dio la entrada del cielo, la salvación eterna. Al creer en Jesús y en el Evangelio, nosotros recibimos muchas cosas, ¿verdad? A la vez recibimos como regalo paquete del Señor. Recibimos el perdón de pecado, recibimos la salvación eterna, redención eterna, recibimos Espíritu Santo, ya renacimos, recibimos la vida eterna.
ya somos hijos de Dios, ya tenemos entrada del cielo. Así, Señor nos dio la salvación eterna. Nosotros podemos aprender por medio de segunda palabra del Señor. Vamos a pensar primero, la salvación viene al pecador arrepentido. Aunque nuestro Señor cargó todos los pecados de todas las personas, pecados de los salvos y también los pecados de no salvos. Señor cargó todos los pecados. El pecado del mundo, dice la Biblia, ¿no? Y perdonó todos los pecados. Y abrió la puerta del cielo a todas personas. A ti, a mí, a todos nosotros. A las personas no salvas también, a ellos. Pero solamente a las personas que se arrepienten de sus pecados pueden entrar al cielo. ¿Por qué? Se queda un pecado. Hay único pecado con el cual uno va al infierno. Un pecado lleva a uno al infierno. Este pecado es no creer en Jesús, no aceptar lo que Jesucristo hizo por él. No creer es no recibir el regalo de Dios. Aunque el Señor hizo todo, perdonó todos nuestros pecados y nos da la salvación, el perdón eterno, el gran regalo de Dios, su amor, la vida eterna. Él quiere dar a cada uno, a todos nosotros, pero cada quien debe recibir. El regalo es necesario recibirlo uno. Aunque el Señor no diferencia a nadie, Él murió por todos y Él quiere dar el perdón y la salvación a todos, pero uno no quiere recibir, rechaza, no cree en Él, se pierde, no será suyo. Necesita uno que cree en Jesús, que recibe ese regalo. La parte de Dios y la parte del hombre. Debemos pensar. Perdón. La parte de Dios hizo perfectamente. Señor terminó y nos da ese regalo a cada quien. Parte del hombre, cada quien debe recibirlo. Entonces, para recibir ese regalo, el perdón eterno y la salvación eterna, la vida eterna, el amor infinito del Señor y la autoridad de ser hijo de Dios y entrar en el reino de Dios. Todo esto es regalo de Dios. ¿Cómo podemos recibirlo? Cuando creemos en Jesús, cuando creemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Debemos pensar y creer. Jesús hizo por mí. Jesús me da ahora ese regalo. A mí debemos aplicar lo que Jesucristo hizo a sí mismo.
Es importante, ¿no? Por eso se permite la salvación solamente al que se arrepiente de esos pecados. Hubo 2 ladrones. Ellos son nuestros representantes. Vamos a ver unas imágenes. Estamos aprendiendo las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Estamos aprendiendo segunda palabra. En el monte Calvario hubo 3 cruces. ¿Sí? En medio, nuestro Señor Jesucristo fue colgado, crucificado. Estaba muriéndose y a ambos lados hubo 2 ladrones, 2 malhechores, 2 pecadores. 2 ladrones, ellos representan a todos los pecadores. ¿Sí? Un ladrón salvo se arrepintió y creyó en Jesús y recibió la salvación y entró al cielo. Él es el representante de los salvos. Otro malhechor, otro ladrón que hasta último momento él rechazó, no ha creído en Jesús, rechazó a Jesús, él fue al infierno, porque rechazó todo regalo de Dios, toda bendición de Dios. Fue su culpa, no culpa de Dios ni nadie, fue culpa suya. Él representa a las personas que no creen en Jesús, rechazan el amor de Cristo. Entonces nosotros debemos seguir a uno, ¿sí? A salvo o a no salvo. ¿Sí? Cada quien debe elegir. Entonces, ¿usted a quién seguirá? ¿A quién sigue? ¿A salvo o a no salvo? A salvo, ¿no? Somos salvos. Jesús cargó todos nuestros pecados. Él no tuvo ningún pecado, pero cargó en lugar de nosotros y terminó todos nuestros pecados. Es la cruz del Señor. Vamos a pensar, un ladrón, al principio, los 2 ladrones, ellos se burlaron de Jesús, dijeron mal de Jesús, ¿sí? Injuriaban, dice. Ellos estaban por 6 horas en la cruz y escuchando las palabras de Jesús. Ellos han visto a Jesucristo y han escuchado, los 2. Uno, con el tiempo, se arrepintió, otro no. Hubo gran diferencia.
Los dos ladrones, ellos fueron condenados, ¿no? Ellos fueron condenados a morir. Estaban muriéndose, ya están condenados. Ellos son mismos, los dos. Fueron condenados y muriéndose. Dos ladrones representan a todos los hombres, a todos los pecadores. Todos los hombres nacieron como pecadores, aunque uno peca más, otro peca menos, pero son mismos ladrones. Creo que entre dos, uno pecó más, otro menos, ¿no? Cantidad de pecado fue diferente, pero son mismos ladrones, mismos condenados y mismos perdidos. Los dos están muriéndose. Nosotros todos somos iguales, somos pecadores, somos condenados y estamos muriéndonos y yendo al infierno. Somos iguales. Nosotros debemos reconocer eso. ¿Sí? Un ladrón salvo, ¿cómo pudo ser salvo? Al principio, él se burló de Jesús, habló mal de él y injuriaba. Así todos nosotros, antes de conocer a Dios, antes de recibir la salvación, éramos así. Maldecimos a Jesús. Pero con el tiempo, ese ladrón escuchó la oración del Señor y vio que Jesús tuvo gran paciencia, no amenazó, no se quejó, no maldijo a los que le maltrataron, sino oró a Dios para que Dios perdonara a ellos. Él vio todo y escuchó y estaba cambiándose su corazón, ¿no? Y el que dijo, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Un ladrón no salvo seguía injuriando, maldiciendo de Jesús. Tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se burla de Jesús. ¿Eres Cristo? ¿Eres hijo de Dios? Si eres Cristo y hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos. Así. Él no ha creído en Jesús. Se burló, ¿no? Él no conoció a sí mismo. Él no conoció a Jesucristo. Por eso, él hasta el último momento, él fue así. No conoció a sí mismo ni tampoco al Señor. Nosotros éramos así. No conocíamos quién éramos nosotros,
¿Quién soy yo delante de Dios? Yo soy gran pecador, ¿no? Yo merezco ir al infierno. Yo soy condenado por Dios. Yo soy gran pecador. Tenemos que conocer bien a nosotros mismos y conocer a Jesucristo. Otro ladrón, salvo, empezó a conocer a sí mismo y a Jesucristo. ¿Sí? El que dijo, versículo 40, respondiendo el otro salvo, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él dejó su pensamiento, ¿no? Antes, él no creía nada. No creía que la existencia de Dios, el mundo eterno, el pecado, el juicio de Dios, el cielo, el infierno. Él no ha creído nada. Pero ahora ya, él empezó a creer, empezó a temer a Dios y reprendió a otro. Poco antes él era lo mismo, ¿no? Él también se burló de Jesús, no creía nada, pero ahora se cambió su corazón. Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ya él ahora le cayó el 20. ¿Sí? Ahora se entiende. Ya reconoce sus errores, sus pecados. Tú y yo, nosotros ya padecemos, merecemos de ser castigados, merecemos de ir al infierno. Somos malos, grandes pecadores. Así somos. Él empezó a conocer a sí mismo y reconocer sus pecados, su situación tan peligrosa, su destino eterno, que es el infierno. Él empezó a reconocer de sus pecados y su destino. También él empezó a conocer a Jesucristo. ¿Quién es? Él dijo, Jesús es justo, único justo. Ya entiende bien, ¿no? Por eso Él puede salvarme. Así empieza a creer, confiar en Jesús. Como nosotros, al escuchar la palabra, el Evangelio de un seminario, empezamos a entender una a una. Ya entendimos de nosotros mismos y de Dios, de Cristo Jesús. Así. Y al final pudimos recibir la salvación. Primero tenemos que escuchar la palabra y conocer a nosotros mismos y a Jesucristo, a Dios y a Jesucristo. La vida eterna es conocer a Dios verdadero y a Jesucristo. Así, por medio de la palabra, por medio del Evangelio, conocemos a nosotros mismos, conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo.
Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él también ha creído. Jesucristo es Mesías y Rey de Reyes. Él, cuando vengas en tu reino, quiere decir Jesucristo es Rey de Reyes y Mesías, Salvador. Y Él es Rey del reino de Dios también, ¿no? Así Él ha creído en Jesús. Tuvo el conocimiento correcto del Señor y se arrepintió, creyendo en Jesús. Uno que se arrepiente de sus pecados y escucha el Evangelio, cree en Él, puede ser salvo. Así, un pecador puede ser salvo. Nosotros también pasamos lo mismo. Pero otro ladrón no salvo, no conoció bien de sí mismo, ni de Dios, ni de Cristo. Por eso no creyó en Jesús y rechazó el regalo de Dios. Por eso se perdió. Es gran diferencia, ¿no? Vamos a buscar, marquen por favor texto principal y busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. Romanos 3, 9 al 12. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros también entendimos esa verdad. Todos los hombres, judíos, gentiles, las buenas personas, malas personas, todos los hombres son iguales, mismos pecadores. Todos somos iguales. ¿Somos nosotros mejores que otros? Hermano, ¿usted cree que es mucho mejor que otro? ¿Usted merece recibir la salvación, pero ¿dónde pecado? No, somos iguales. Todos están bajo condenación de Dios. Judíos, gentiles, mujeres, hombres, grandes niños, todos son iguales. ¿Por qué? Somos descendientes de Adán. Nacimos como pecadores. Ya estamos condenados. Dos ladrones nos explican eso. Somos mismos ladrones crucificados que están muriéndose. Somos como los ladrones crucificados, están muriéndose. Estamos yendo al infierno, estamos muriéndonos también, ¿no? Exactamente lo mismo.
uno debe reconocer eso. Pero el pecador es muy soberbio, no entiende nada de Dios, no entiende nada de la verdad de la palabra de Dios. Por eso no conoce a sí mismo. No reconoce que es gran pecador. Pero cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, ya empezamos a entender. Así pasamos, ¿verdad? Si hay alguno que todavía no tiene seguridad, a veces se siente salvo, a veces no, tiene alguna duda o es inseguro todavía, debe checar. Cuando reconoció bien quién era usted ante Dios, cómo entendió de sus pecados, de su posición espiritual, de su destino, de su destino. Y se arrepintió bien o no. Si uno nada más escucha y conoce bien sobre la salvación, sobre el perdón de pecado, solamente entiende, sabe con cabeza, no llega a su corazón. Esa persona no puede ser salva. Digamos, es un salvo con cabeza, pero debe creer con el corazón. Hay que llegar al corazón. ¿Por qué? Solo sabe de salvación, cree por cabeza, porque no llega a su corazón ese entendimiento. Porque no, primero, porque no conoce a sí mismo exactamente, porque no reconoce que es gran pecado, porque no tiene temor de Dios, porque no se preocupa de sus pecados, no se arrepiente bien. Uno solo escucha el seminario, entiende lo que el pastor predica sobre Dios, sobre creación de Dios, sobre el alma, sobre la Biblia, también sobre el tema del pecado. Sí, todos somos pecadores. Pero no reconoce sus errores, no reconoce que es gran pecador, merecedor de ir al infierno. No reconoce eso. Sí, yo también soy pecador, como otro, pero yo mejor que otro. Yo no he cometido pecado tan grande. Yo no he vivido así para ir al infierno. Yo soy una persona buena, así. Sigue confiando en sí mismo. No reconoce sus errores, sus pecados tan grandes, y que es gran pecador, que merece ir al infierno. Está totalmente perdido ante Dios. No reconoce eso. Por eso no se arrepiente profundamente. Por eso, uno que todavía no tiene seguridad, no es verdadero salvo, solamente sabe de evangelio de salvación, pero realmente no es salvo, le falta algo, no llegó al corazón, es problema.
tiene problema de no reconocer sus pecados y no se arrepintió verdaderamente. Sin arrepentimiento no hay salvación. Un malhechor salvo reconoció sus pecados y se arrepintió. Por eso recibió la salvación. Por eso, si uno todavía no tiene la seguridad, debe checar a sí mismo. ¿Sí? Yo, cuando escuché el Evangelio, ¿cómo yo entendí? ¿Cómo reconocí mis pecados? ¿Cómo me arrepentí? Recuerde, cheque. Yo hice verdaderamente el arrepentimiento conforme a la palabra o por mi manera. Según mi pensamiento, yo hice. Debe escuchar bien y debe escudriñar bien su corazón. Así puede buscar el problema y resolver ese problema y puede tener la seguridad. Yo digo a ustedes esto, yo digo este problema muy seriamente, porque ciertamente hay algunos que han escuchado varias veces el seminario, ya entienden muy bien la palabra de salvación, tiene conocimiento de la palabra de salvación, pero todavía no sienten que es verdadero salvo, le falta algo, ¿no? Él mismo sabe y no hay cambio de la vida. Después de escuchar seminario, antes de escuchar seminario y después, hasta ahora, casi no hay cambio en mi vida, en mi corazón. Esa persona solamente tiene conocimiento, cree la palabra con cabeza. Debe checar. Cuando se arrepintió profundamente y verdaderamente, hay que checar. ¿Entendió verdaderamente sus pecados? ¿Reconoció bien ante Dios sus pecados? ¿Sintió que verdaderamente usted mereció ser juzgado? ¿Mereció ir al infierno? ¿Ha pensado así? ¿Sintió así o no? Debe checar, ¿no? Entonces hay que orar a Dios para que Dios le ayude, para que Dios le dé entendimiento. Hay que pedir a Dios para que Espíritu Santo ilumine su corazón oscuro, que pueda confirmar bien su salvación. Es importante. Hay algunos que llevan unos años después de escuchar seminario y dice y piensa que es salvo.
pero no se ve su cambio, su vida cristiana. Sigue siendo igual, aunque lleva unos años, debe crecer, ¿no? Debe estar más maduro, pero sigue siendo igual, es carnal y casi no crece su fe, no hay cambio. Debe tener duda, debe checar bien su salvación, porque es tan importante. Esa persona solamente cree con cabeza, tiene conocimiento nada más conocimiento de la salvación, casi no se cambia. ¿Por qué? Es obvio, no tiene vida, no crece. No hay cambio. Esa persona ya empieza a murmurar y quejarse. ¿Por qué? Hay muchos seminarios en nuestra iglesia. Porque otra vez hace seminario. Estoy cansado de escuchar seminario. Así dice, se queja, debe tener duda. En lugar de agradecer a Dios o tener más ganas de escuchar seminario, se siente cansado, debe tener duda, debe examinarse su fe, su salvación. ¿Me explico bien? Yo no sé quién es, pero cada quien debe checar su corazón y debe examinarse su fe, su seguridad. Por favor, porque es lo básico, es un cimiento de nuestra fe. Más importante, si no eres salvo, te perderás. Cuando venga un Señor, tú no puedes recibirlo, no puedes ir al cielo. Es una cosa más impactante, ¿no? Más horrible. Cuando venga Señor, mañana o cualquier momento, estar listo, bien preparado para recibirlo y para ir al cielo. ¿Tienes esa seguridad o no? Este tema no es tan importante. Es tema vital. Por eso nosotros volvemos a decir, la Biblia también dice, ¿no? Examínense su fe. Pruébense que es salvo o no. Tiene la fe certera o no. Nos dice la Biblia. Por eso, recuerde de un ladrón salvo. ¿Cómo recibió él la salvación? Él reconoció sus pecados y se arrepintió bien y creyó en Jesús. Por eso, Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo a él? Tú estarás conmigo hoy, tú estarás conmigo al paraíso, en el reino de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio, creemos en él, sentimos que éramos salvos, parecía que nosotros hubiéramos escuchado la voz del Señor, ¿no? Parecía que Señor me dijo lo mismo, estarás hoy conmigo en el paraíso. Tenemos gran seguridad, ¿no? Y por eso estuvimos tan alegres, ¿no? Sentimos la libertad, gran paz. Sentimos que somos libres del infierno, del pecado, del juicio de Dios.
Antes tuvimos gran temor, gran miedo, pero al escuchar la voz del Señor, dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. Nosotros también escuchamos, ¿no? Así tenemos entrada del cielo. Hermano, hermana, ¿usted ha escuchado misma voz del Señor por medio de la Biblia? ¿Ha escuchado que estarás conmigo hoy en el cielo? ¿Tiene esa seguridad? ¿Seguro? ¿Tiene usted? Es muy importante. No sé, pastor, no sé. Puedes ir al cielo. Alguien responde en su corazón. ¿Quién sabe? No sé, pastor. Quiero ser salvo, quiero ir al cielo. Pero no sé si alguien dice así, aunque no dice a mí, pero en su corazón dice así, debe checar su fe. Cuando escucho la voz del Señor, estarás conmigo hoy, ahora, en el paraíso. No mañana. Antes de recibir la salvación, yo era como buen cristiano, ¿sí? Yo pensé, yo era un buen cristiano. Otros también me dijeron, pastor y otros cristianos, me dijeron que eres buen cristiano. Yo pensé lo mismo, pero la verdad no era salvo. Aquel tiempo yo me esforcé mucho a orar, a leer la Biblia y servir en la iglesia. Por eso muchos me dijeron que eres buen cristiano. Pero en mi corazón siempre yo tuve duda, no tuve la seguridad. Cuando yo hago bien, me siento bien, yo pensé que yo podría ir al cielo. Yo soy salvo. Pero cuando yo cometí error, pecado, no se perderá mi salvación. Yo no podría ir al cielo, así yo pensé. Siempre en mi corazón tuve duda. Alguien me pregunta, ¿eres salvo? ¿Puedes ir al cielo? A veces, sí, ¿cómo no? Pero en otro tiempo, cuando yo cometí error, no he llevado bien la vida cristiana. Cuando alguien me pregunta, yo no puedo decir que sí. Así. Pero ahora no. Después de recibir la salvación, aunque mi vida cristiana es variable, a veces yo llevo bien la vida cristiana, a veces no, pero siempre yo tengo la misma seguridad. ¿Puedes ir al cielo? Claro que sí. ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. Mi respuesta es misma. Es la seguridad. ¿Usted tiene esa seguridad? Sí. Es importante, espero que todos ustedes escuchen esa voz del Señor, misma voz. Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso.
Uno que tiene esa seguridad jamás tendrá duda. Puede responder. Cualquier persona le pregunte, ¿eres salvo? ¿Puedes ir al cielo? Claro que sí, sin duda. ¿Cuánto por ciento? 100%. 99% es suficiente, ¿no? No, 100%. Nuestro Señor no rechazó al ladrón arrepentido y lo hizo ser como un buen ejemplo para todos los pecadores. ¿Saben ustedes? Entre nosotros hay algunos hermanos o hermanas que recibieron la salvación por Él. ¿Por qué? Yo conocí a algún hermano, él escuchó varias veces el seminario, pero él tuvo problemas. Estaba pensando que yo soy gran pecador. Al escuchar el tema de pecado, él entendió bien que él es gran pecador. Entonces, él se acuerda de los pecados que cometió antes. Él mismo no pudo perdonar. Él no pudo perdonar a sí mismo. ¿Por qué? Él pensó que el gran pecador no merece ser perdonado. Él mismo no puede perdonar. Porque siente que es gran pecador, vil pecador, pecador más malo, así. Entonces, aunque sigue escuchando sobre el perdón del pecado, sobre el tema de salvación, no puede entender bien, no puede recibir la salvación, porque él mismo tiene problemas. No puede aceptar el perdón que el Señor hizo. Aunque el Señor perdonó todos los pecados del mundo, todos los pecados de otra persona, pero sus pecados no son perdonados. ¿Por qué? No merecen ser perdonados sus pecados. Así piensa. Entonces, un pastor que consultó con él explicó de este ladrón. ¿Qué problema tiene usted? Yo pienso que yo soy gran pecador. Por mis pecados, yo no merezco ser perdonado. Mi pecado es tan grande. Entonces el pastor le dijo, piense en él, un ladrón salvo. Él era gran mal hecho, por eso fue colgado, crucificado por sus grandes pecados. ¿Quién pecaría más? ¿Usted o él? Él pensó. Sí, él, aunque yo he cometido muchos pecados, pero yo menos que él. ¿Verdad? Entonces, Señor, si Señor perdonó todos sus pecados a este ladrón, él creyó que Jesús murió por él y perdonó todos sus pecados y creyó. El Señor le prometió que estará con el Señor en el paraíso. Es decir, él fue salvo.
Señor perdonó a un pecador tan grande, a este ladrón. Jesús no puede perdonar a usted. Él pensó, sí, Señor perdonó a este malhechor, también perdonará mi pecado. Ahora entiendo, yo puedo creer. Sí, Señor perdonó a este pecado tan grande, también a mí perdonó. Gracias, Señor. Le cayó el 20. Entonces, gracias a él, a este ladrón, él pudo recibir la salvación, pudo entender el perdón del Señor, ¿verdad? Hay algunos que reciben la salvación por medio de este ladrón. Es buen ejemplo. Habrá alguno que cometió pecado más grande que el de este ladrón. Entre nosotros habrá uno que merece ser colgado en la cruz, así. Sí, podemos pensar, pero el pecado que cometimos realmente no es así, ¿verdad? Quiere decir que no hay un pecador tan grande que no puede ser salvo, no puede ser perdonado. Señor perdonó a todos. Porque el Señor no rechazó a él. Si yo en su lugar, yo hubiera dicho a él, apenas él se burló de mí, de Jesús, ¿no? Y injuriaba con otro ladrón, yo hubiera dicho en lugar del Señor, qué vergüenza. Apenas tú me dijiste mal, tú te burlabas de mí. Vete al infierno. Yo diría así, ¿no? Pero el Señor no le regañó, no dijo nada de eso. ¿El qué dijo? Tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Oh, que eres salvo. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Un pastor famoso, él advirtió que se predicara la salvación, el evangelio, sin arrepentimiento en el futuro. En nuestro tiempo, ¿sí? Su palabra se hizo en nuestro tiempo. En otras iglesias hablan de salvación, hablan del perdón de pecado, pero sin arrepentimiento. No hablan antes sobre el juicio de Dios, sobre el pecado, sobre el infierno. No habla mucho, solamente habla de salvación, del perdón y del amor de Cristo, de bendición de Dios. Por eso, en nuestro tiempo se predica mucho el evangelio de salvación sin arrepentimiento. Por eso hay muchos creyentes que no son salvos. Es estrategia de Satanás. ¿Sí? Para recibir la salvación verdadera, debe escuchar del pecado. Debe arrepentirse verdaderamente. Recuerden ustedes, sin arrepentimiento no hay salvación.
Hoy en día, Satanás impide mucho a las personas que no creyeran bien en el Evangelio. Se predica el Evangelio, pero el Evangelio incorrecto, otro Evangelio. Los cristianos salvos, nosotros debemos guardar bien este Evangelio correcto. Debemos predicar sobre el arrepentimiento, sobre la salvación. Debemos predicar el Evangelio bien. Segundo, la salvación viene en un breve al que cree en el Evangelio. Antes yo creí que para recibir la salvación, para entrar al cielo, yo tengo que llevar mucho tiempo, unos 10 años, y hacer bien, hacer buenas obras. Yo creía así. ¿Cómo puedo ser salvo tan rápido dentro de un año o unos meses o al escuchar seminario de una semana puede ser salvo? Es mentira, es imposible. Yo pensaría así. Pero al escuchar el seminario, yo me di cuenta que sí, la salvación viene en un breve. Uno que cree en el Evangelio, correcto, al creer en él puede ser salvo. Porque el Señor hizo la salvación una vez para siempre. Así ya ha hecho todo. Al escuchar el Evangelio podemos recibirla en un breve. Estamos escuchando sobre el tema de salvación. Podemos entender bien y creer en el Evangelio. Ahora yo entendí. Así ilumina la luz del Espíritu Santo, ¿no? Desde este momento, en un breve, llega la seguridad. Yo puedo sentir que soy libre, soy salvo. Yo puedo ir al cielo así. En el momento en el que yo creí, ya, yo puedo tener la seguridad. El Señor dijo a este ladrón, hoy, no dijo mañana, en el futuro, tú estarás conmigo en el reino de Dios. No dijo eso. No dijo mañana estarás conmigo en el paraíso. No dijo. ¿Cuándo? Hoy, ahora. Ahora mismo puedes ser salvo. Pero hay mucha gente que cree que para recibir la salvación, para entrar al cielo, para tener la seguridad, hay que llevar más tiempo, unos 5 años, así. Entre ustedes, ¿no hay alguien que ha creído así antes? Levanta la mano, por favor. Yo era así. Pero hoy, ahora, la salvación que se recibe por la fe. Cuando uno cree, se salva. ¿Sí? Pero la gente que cree que con el tiempo, con unos años, puede tener la seguridad, no entiende eso. Por eso le es más difícil recibir la salvación. ¿Por qué? No deja su propio pensamiento. Pero hay que recordar de este ladrón salvo.
cómo recibió la salvación. ¿Qué le dijo Señor? Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. El libro Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Veamos juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otro problema que tienen los creyentes que no son salvos, ellos piensan que podemos ser salvos por nuestras buenas obras. La mitad por la obra del Señor que hizo y otra mitad por nuestras buenas obras, nuestro esfuerzo. Así, ellos se esfuerzan mucho ahora también para llegar a ser salvos. ¿No es cierto? Yo creía así. Algunos, para mantener la salvación, se esfuerza mucho. Trata de hacer buenas obras. Así cree. Si no lo hace, se pierde la salvación. Hay gente que cree que aunque uno recibió la salvación, perdón de pecado, debe cuidarlo bien. Si no, puede perderse. Hay mucha gente que cree así, ¿no? Y muchas iglesias enseñan así. La salvación que recibimos se puede perder así. Por eso, si uno cree así, nunca puede ser salvo. Pensemos, hermanos. Miren, aquí, 2 ladrones están clavados, están muriéndose. Unos 6 horas ellos van a morir. 2 ladrones son representantes de todos los hombres, todas personas. Ellos, los 2, ¿qué pueden hacer? Sus 2 manos están clavadas, sus 2 pies también. Están muriéndose. Ellos pueden hacer buena obra. Un ladrón salvo fue salvo por buena obra. Entonces, ¿qué buena obra hizo él? Al contrario, él hizo mal todo durante toda su vida. Por eso está en la cruz. Para ser salvo, ¿él qué hizo? ¿Qué puede hacer? Nada, absolutamente nada. Después de recibir la salvación, Señor le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Ya él recibió la salvación. ¿Qué puede hacer? Para cuidar su salvación, ¿debe hacer algo? ¿Puede hacer? Absolutamente nada. Salvación es así. No podemos hacer nada. Una mitad, Señor hizo por mí. Otra mitad, yo debo de hacer. ¿Así? ¿Es correcto? Debo hacer algo para no se pierda mi salvación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un ladrón? Nada. Lo que le pasó, lo que él recibió la salvación, está muy claro para entender nuestra salvación.
nosotros no podemos cuidar nuestra salvación. La salvación es perfecta. El Señor ha hecho perfectamente y es eterna, no se pierde. Si se perdiera, ¿quién podría cuidarla? Ninguno. La salvación nos permite Dios por su gracia, pura gracia de Dios, pura la obra del Señor que hizo. No hay otra cosa. Debemos creer en lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Hizo todo. No falta nada. Por eso aquí, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Debemos creer eso, 100%. Creemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y creemos que Él me prometió, estarás hoy conmigo en el paraíso. Por eso, yo he creído en esa palabra del Señor. Parece que yo he escuchado la misma palabra del Señor. El Señor me dijo, tú estarás conmigo en el reino hoy. El Señor me dio esa seguridad. Yo no confío en mí mismo, en mis buenas obras, sino en Él. No, esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. No por buena obra podemos ser salvos, ni cuidar nuestra salvación. ¿Sí? Es punto. Vamos a buscar Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Leamos juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo obtuvimos la salvación? ¿Cómo la obtuvimos? Recibimos por la fe. Ya, ahora, nosotros no hemos visto a Jesucristo, pero podemos creer en Él. Podemos creer en su palabra. Por medio de la palabra podemos creer. Ya creímos, ya tenemos la seguridad, ya somos salvos. Porque no recibimos la salvación por buena obra. Vamos a buscar Tito, el libro Tito, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Leamos juntos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras, buenas obras, obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ninguna obra, sino por su misericordia, por su gracia, gracia de Dios. Por Espíritu Santo podemos renacer, podemos recibir la salvación. Gracias al Señor. Recibimos la salvación, no por nuestras buenas obras. Si recordamos de ese ladrón salvo, ¿qué hizo? ¿Cómo pudo ser salvo? Si el malhechor se salvó, mucho más puedo ser salvo yo. Así podemos creer, ¿no? Otro punto. Al morir un salvo, su alma se va de inmediato al cielo. Porque el Señor le dijo, este ladrón va a morir el mismo día. ¿Sí? Después de unas 6 horas, él iba a morir. Entonces, este mismo día, ¿dónde estará él? En un purgatorio. Vas ahí y esperando, luego después de muchos años se pasará al cielo. Habrá un lugar intermedio como un purgatorio. Pura mentira. Cuando un salvo muere hoy, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Cuándo? Al morir se va inmediatamente al cielo. Aleluya. Tenemos esa esperanza. No vamos a ir a un lugar intermedio, ahí sufrir. Necesita alguno, su familia, ofrenda y ora por él. No inventes más, por favor. El Señor dijo, estarás conmigo. ¿Cuándo? Hoy. Está muy claro, ¿no? Entonces, alguno pregunta, cuando un salvo muere, su alma, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Cuándo? Hoy. Algunos piensan que después de mucho tiempo irá al cielo. No. Otro punto importante, vamos a pensar, el reino de Dios se debe empezar hoy y en tu vida presente. Algunos hermanos salvos o hermanas piensan, nosotros vivimos en este mundo tan malo, tan pecaminoso. Por eso no podemos vivir tranquilamente, felizmente. No podemos sentir el verdadero gozo. No podemos experimentar que vivimos en el reino de Dios, en el mundo. Por eso aguantamos
tengamos más paciencia y esperamos. Y hasta que muramos. Después de que muramos, podríamos entrar al cielo y descansar bien. Así piensa. ¿Es cierto? En este mundo, en esa vida, no podemos disfrutar el reino de Dios. ¿No? ¿No podemos experimentar el reino de Dios en esa vida? Sí. Vamos a buscar San Lucas capítulo 17. San Lucas. San Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. San Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Leamos juntos. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos, ellos pensaron que el reino de Dios, cuando viene, después de mucho tiempo, después que morimos, podríamos entrar en el reino de Dios y podemos disfrutar el reino de Dios después de la muerte. Después de muchos años podemos experimentar, podemos sentir así. Pensaron, ¿no? Por eso el Señor, ¿qué dijo? El reino de Dios, ¿dónde debe haber? ¿Dónde debe experimentar? ¿Ahí? Aquí, hoy. Estarás en el reino de Dios. Hoy. No se enseña eso. No solamente después que morimos en el reino de Dios. Sí, realmente viviremos con el Señor en el reino glorioso del Señor después que moramos, ¿no? Pero el Señor quiere enseñarnos. El reino de Dios debe haber entre ustedes. En mi vida, en mi familia, en nuestra iglesia. ¿Dónde está? Debe haber ahí el reino de Dios. En mi corazón hay reino de Dios. Yo puedo experimentar, disfrutar el reino de Dios, la paz, amor de Dios, misericordia de Dios, poder de Dios. ¿Podemos experimentar o no? ¿Podemos sentir el reino de Dios aquí o no? Debemos sentir aquí. Yo soy como cruzal del reino de Dios. Hay un banco central y banco sucursal, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Aquí, en plaza, hay banco sucursal de Bancomer. ¿Sí? Yo voy para sacar dinero. Pero hay otro sucursal, hay banco central de Banamex, ¿verdad? Lo mismo. El reino de Dios central está arriba, pero cada quien, un salvo, tiene sucursal. ¿Usted es sucursal del reino de Dios o no? Debe ser cada uno sucursal del reino de Dios.
Debe haber el reino de Dios entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra casa y en el corazón de cada uno. Si usted no puede experimentar, es gran tristeza. Tiene problema. Si habrá problema, pecado o hacer mal, desobedece a Dios. Por eso no puede disfrutar, no puede sentir, no puede experimentar el reino de Dios. Está dentro de ti, está dentro de casa, está dentro de nuestra iglesia. Espero que todos ustedes sientan, experimenten el reino de Dios hoy, aquí. ¿Sí, hermanos? Señor nos dijo, segunda palabra, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Vamos a terminar con oración. Padre Santo y bendito, te damos muchísimas gracias por tu gran bendición, tu salvación maravillosa. Señor, tú nos diste la salvación tan grande, es gran bendición. Por tu sacrificio y por tu sangre nos diste esa salvación tan maravillosa. Queremos disfrutarla. El reino de Dios debe haber en nuestro corazón y nuestra casa y nuestra iglesia, Señor. Queremos disfrutar y queremos experimentar el reino de Dios hoy y aquí, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.